¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este momento mariano para seguir pues avanzando ahora en el conocimiento de María, de cómo ella fue viviendo esta relación con Dios, de tal manera que nosotros también, aprendiendo de ella, podamos nosotros ser buenos marianos, hombres y mujeres que van siguiendo un modelo de vida espiritual muy particular y muy importante, que es el modelo por excelencia, que es nuestra Madre Santísima. Y bueno, pues hemos venido viendo, hasta ahorita estuvimos revisando un poco cómo reacciona María, qué es lo que está pasando en su vida, cómo es la relación con Dios, qué es lo que pasa en su corazón a partir del Evangelio de Lucas. Vimos en estos días el Evangelio de Lucas y hemos estado revisando los dos anuncios que decíamos. Es ahí pues una cadenita, es un tríptico en donde pues veíamos a Zacarías que recibe el anuncio del ángel, y luego a María que recibe el anuncio del ángel, y luego vemos a Isabel que ya ahora recibe no el anuncio de un ángel, sino ya el anuncio de la primera evangelizadora, como le llamará su santidad San Pablo VI, y ella es la primera evangelizadora que lleva el mensaje a su prima Santa Isabel. Pero vamos a cambiar ahora, habiendo terminado más o menos ya viendo algunos de los elementos fundamentales de estos textos, vamos a cambiar ahora al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo centra más su atención en San José, puesto que es un evangelio que está dedicado a los judíos, y bueno, sabemos que los judíos pues le dan un papel preponderante al varón. O sea, en la teología de los judíos, pues el varón es el que va conduciendo toda la historia de la salvación, cosa que pues en el Evangelio de Mateo no podría faltar. Sin embargo, tenemos apariciones, tenemos la participación de María, que aunque no habla, es una participación discreta, nos deja ver con sus actitudes o lo que está en el trasfondo, pues una vida muy rica de Dios. O sea, vamos a ver cómo reaccionar ante situaciones complicadas que pudieran existir. La primera parte del capítulo 1 del Evangelio de Mateo nos presenta la genealogía. Habría ahí pues mucha teología y muchos elementos importantes, en donde pues lo importante ahí para Mateo, que aparece ahí por primera vez el nombre de María. En el verso 16 dice: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. O sea, solamente aparece ahí en una larga genealogía que tiene toda una significación teológica. Aparece María como el vínculo entre la generación humana y la generación divina. Mientras que por un lado tenemos a toda la generación que viene desde Abraham, ¿verdad? Todo el pueblo de Dios, y que culmina en José. Vemos por el otro lado que aparece María, que no está vinculada a nada, sino solamente a Dios. De ella va a nacer el Mesías. Ahí usa una forma que se conoce en teología como el pasivo teológico, en donde da a entender claramente que María concibe de Dios, o sea, el Hijo es de Dios, pero está casada con José, y así se vincula la línea davídica con la línea divina. María será siempre el nodo, ese punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y esto me parece sumamente importante e interesante en nuestros momentos marianos, porque nos habla de ese papel no solamente intercesor, que de eso hablaremos un poco más adelante cuando veamos un poquito a San Juan y veamos las bodas de Caná, sino aquí vemos que hay una relación vinculante entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. María siempre tendrá esta relación única que procede de ser ella la madre del Verbo, la madre de Cristo, que es el mismo Verbo de Dios. Por eso cuando se define la identidad clara de Jesús, o sea que Jesús es verdaderamente Dios y hombre, o sea que el ser humano que conocieron, ¿verdad?, los apóstoles, Jesucristo, Jesús de Nazaret, es verdaderamente humana, tiene naturaleza humana, pero también tiene naturaleza divina, dos naturalezas en una sola persona.
Y esto termina por definir y termina con todas las discrepancias que había sobre si María era la Christotokos, es decir, la madre de Cristo, es decir, solamente la madre de un ser humano, o si verdaderamente podríamos decir la Theotokos, es decir, la madre de Dios. Y el concilio, dice el concilio de Éfeso, aclara perfectamente que ella será llamada, debe ser llamada también con toda propiedad madre de Dios, pero dice según la encarnación, o sea, María no es la madre de Dios del Verbo eterno, ¿verdad? De eso pues solamente tiene el Padre que lo engendra en la eternidad, pero ella se vincula ahora, como lo veíamos un poco también dentro de lo que hemos venido viendo en nuestros momentos marianos, se vincula con la Trinidad a través de la segunda persona. Y entonces eso hace que nuestra naturaleza humana entre en una comunión plena con el Verbo a través de María. La genealogía humana que viene desde Abraham y llega hasta José, ahora se vincula en María para que el hijo que nacerá, que es el Hijo de Dios, tenga esta participación davídica, ¿verdad? Él será el heredero de las promesas davídicas según la carne, ¿verdad? Según el parentesco, pero tendrá también, como hijo de Dios, será el heredero de las promesas que Dios ha hecho sobre el reino. De tal manera que María tiene una participación sumamente importante, y no solamente como dicen algunos, no, pues bueno, de alguna forma tenía que nacer el Verbo. Pues no, hay una relación vinculante donde María verdaderamente es la Madre de Dios y ha quedado unida dentro del proceso de la economía salvífica a la Trinidad por medio de la maternidad que tiene con Jesús, que es verdaderamente el verbo de Dios. Por ello es que ella recibe un culto especial. Ciertamente ella no es Dios. A veces tenemos hermanos, hermanas que pues van más allá de lo que en un momento dado pues se debería de entender en el culto. Por eso hemos estado viendo algunos de los textos de la Marialis Cultus para que nos quede claro que María no es Dios. María es una criatura como tú y como yo, pero que está vinculada de una manera muy particular al Verbo. De esto hace que ella tome una relación que no es de divinidad, pero sí de una vinculación muy importante en la vida espiritual. Por eso cuando veamos el tema de la intercesión podremos interceder, que no solamente es porque sea la madre, no solamente por la relación humana que existe entre Jesús y María, sino que hay una razón todavía mucho más elevada, que es la vinculación que hay con la Santísima Trinidad, y por eso nosotros le tenemos un culto especial, ¿sí? O sea, ella tiene un culto que es único para ella, ¿sí? Que solamente a ella merece esta gloria, porque es la madre del Señor. Entonces, por eso nosotros pues le oramos, la celebramos, ¿sí? La celebramos no como Dios, sino como la Madre de Dios, y por eso tenemos tantas fiestas que nos ayudan a ir entendiendo nuestro propio misterio, que al mismo tiempo festejamos a una persona tan importante en la economía de la salvación que a lo largo de todo este último periodo de la historia, desde la encarnación, la vemos aparecer en diferentes momentos y viene siempre en ayuda de nosotros. Siempre viene, como el caso pues que nos quedaría más cercano a nosotros como mexicanos, sería el de Guadalupe, cuando el pueblo está completamente destruido, cuando ya no tiene esperanza, cuando ya todo parece que ha terminado. Bueno, pues María, nuestra madre, viene a animarnos, viene a darle nueva esperanza al pueblo, y desde ahí, gracias a la intervención de la Virgen María, nacerá lo que hoy es nuestra nación, el pueblo de México. Tiene entonces esta primera parte solamente este llamado, que además pues nos habla de que no es Jesús, no tiene la naturaleza humana que tiene, no la tiene por José, sino solamente por María. José no interviene en la gestación del Verbo, para que así quien gesta al Verbo en el seno de la Virgen María sea el Espíritu Santo,
como lo aclarará Lucas en su evangelio, que le da una visión un poquito más amplia. Decíamos, pues para él un poco el tema de la historia y todo esto va a ser muy importante, y por eso, como decíamos, quizás una parte importante, al menos los aspectos más relevantes de los aspectos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas, los debe de haber obtenido directamente de nuestra Madre Santísima. Pero quisiera, los siguientes versículos ya nos hablan ahora sí del nacimiento. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, para empezar, nos queda claro que vuelve a insistir en lo que ya dijo en los primeros versículos sobre el tema de que el niño no es de José, sino que es del Espíritu Santo. Y nos habla también de que ya estaba casada. ¿Se acuerdan que veíamos la diferencia entre las Biblias? O sea, las Biblias que son más interpretativas y las Biblias que son más, que traducen más cercano al texto. Y bueno, estoy leyendo ahorita, leí la Biblia de las Américas. Voy a leer para ustedes el texto que aparecería para que veamos nuevamente esta situación que tendríamos en el texto de Dios habla hoy. Dice, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Si se fijan, es como si estuviera de novia. En este caso, María ya está casada, pero no se ha consumado el matrimonio. Hoy todavía lo que le da la validez definitiva al matrimonio cristiano es la consumación. Es la primera relación íntima que tienen los esposos. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Antes de que tenga intimidad José y María, es como es concebido Jesús a través del Espíritu Santo. O sea, recalca esto, pero aquí yo quiero hacer un poquito de énfasis en el tema del matrimonio de la Virgen María. Y es que el matrimonio en la cultura judía se celebra en dos partes. Una parte que es en donde pues se firman todos los papeles, se le entrega pues ya la novia, ya en ese momento la persona queda casada, tiene obligaciones, y por eso José, cuando veremos más adelante que se siente traicionado, la puede repudiar porque ella es su esposa. No se puede repudiar a la que no es esposa, solamente a la esposa, de tal manera que ya estaba casado. Y esto pues libra a María de todo aquello de que pues las malas lenguas, ¿verdad? Sino bueno, pues no era muy bien visto que los esposos, antes de irse a vivir juntos, porque luego vendría la ceremonia ya digamos religiosa, lo que para nosotros decíamos ya la religiosa, en donde a partir de ese momento, ahora sí, saliendo ya del banquete nupcial, ya se iban a vivir a la casa que había construido pues el novio, ¿no? Entonces, pues esta era un poquito la idea, ¿no? Y bueno, María era ya la esposa de José. Y esto nos habla de esto que hoy, pues desafortunadamente, pues muchos jóvenes ya no creen en esto, ¿no? Ya no creen en esperarse hasta el final. O sea, siempre, pues, no importa que ya hayan hecho muchos años de noviazgo, pocos años, o que se hayan casado por el civil. ¿Sí? Dice claramente, y antes de que, voy al texto que teníamos ahorita, dice, y antes de que se consumara el matrimonio. Entonces, la consumación es la relación sexual, es la relación íntima. Cuando los novios pues tienen relaciones íntimas, ¿qué están consumando? ¿A qué viene todo esto si no es simplemente al tema del placer? No tiene ninguna otra significación en el plano de la vida, porque en el plano de la vida, en el plano de Dios, esto tiene que ver con la alianza matrimonial. Es donde se da ya esa entrega total y generosa de parte de ambos dentro del matrimonio. Y bien, pues hemos llegado ya al final, se nos ha terminado nuestro tiempo.
Nos vemos con el favor de Dios mañana para poder seguir adelante y hablar ahora de un poquito más de cómo María vive este proceso entre la encarnación del Verbo y finalmente pues la boda que se celebrará para ya llevarse a vivir José a su esposa a su casa. Así que bueno, mañana los espero, que pasen una bonita tarde, les mando mi bendición y muchos saludos a todos ustedes.